Fuerte, hermano, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Leemos la palabra del Señor juntos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias esta mañana, bendito Señor, porque nos das el privilegio de poder congregarnos aquí en tu casa, tus hijos, Padre, para adorarte a ti, amado Señor, para exaltar tu santo nombre, para poner delante de ti, Señor, nuestro agradecimiento, porque estamos muy agradecidos, amado Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, y esta mañana suplicamos que su palabra pueda hablar nuestros corazones, Señor, pueda hablarnos como iglesia, pueda hablarnos como personas individuales, Padre, de tal manera que podamos analizarnos y podamos, Señor, si es necesario, arrepentirnos de nuestras vidas, Padre. Y Señor, ponernos a cuentas contigo, bendito Dios. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está aquí congregada, Señor. En forma particular, Señor, quiero suplicarte por mi hermana Natividad, amado Dios, para que tu mano poderosa esté sobre ella, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por todo. Glorifícate esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Hermanos, si queremos ponerle un título al mensaje de hoy, sería algo como autopsia a una iglesia muerta. Ese sería el título, más o menos, ¿no? Autopsia a una iglesia muerta. En verdad, es fuerte lo que encontramos aquí, hermano. Y es necesario que cada uno podamos analizarnos en el fondo para ver cómo estamos realmente delante de Dios. Miren, vamos a recordar algo. Recordemos, hermano, que los mensajes a las iglesias son 7 iglesias. El número 7 significa plenitud, significa completo, ¿verdad? Este mensaje, hermano, tiene 3 propósitos. Eso nunca debemos olvidar.
hay un propósito contemporáneo. ¿Qué significa esto? Que las cartas fueron escritas a iglesias que en ese momento estaban ministrando, iglesias reales, iglesias que estaban en ese momento, hermano, activas. Y entonces estas cartas fueron literalmente dirigidas a esas iglesias. Pero el segundo propósito, hermano, es un propósito compuesto. Es decir, los mensajes que encontramos para estas iglesias, hermano, son de aplicación para todas las iglesias a través de los tiempos. Tiene un mensaje especial para gracia y paz en particular. Tiene un mensaje especial para ti en particular, mi hermano. De tal manera que estos mensajes pues tienen ese propósito compuesto también. No solamente ha sido para esa iglesia de ese tiempo, sino para las iglesias actuales, ahora y a través de todos los tiempos, obviamente. Mensaje para gracia y paz propiamente, hermano. Y tiene un propósito cronológico también, y esto es importante, porque, hermano, estas 7 iglesias son una representación profética de 7 grandes épocas que ha pasado la iglesia en general. Alguien decía, es la historia espiritual de la iglesia a través de todo el tiempo, ¿no? Desde que fue fundada hasta el rapto inclusive. Abarca todo, hermano. Vamos a recordar algunas cosas para que usted pueda estar un poquito al día, ¿ok? Quizás algunos recién están escuchando esto. La primera iglesia que hemos visto, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido? Éfeso, la iglesia de Éfeso. Hasta el nombre es interesante, hermano, lo que significa. Éfeso significa deseable. Representa el periodo de la iglesia apostólica, cuando recién empezó y fueron los apóstoles propiamente los que estaban al frente de la iglesia, ¿no? Entonces, ese tiempo, hermano, es más o menos desde el año 30 que fue fundada la iglesia hasta el año 300 después de Cristo. Esos 300 años representa la iglesia de Éfeso. Posteriormente, hemos visto la iglesia de Esmirna. Y mucho que la palabra Esmirna, el nombre Esmirna significa mirra, ¿no? Y representa, hermano, este tiempo las grandes persecuciones que iniciaron contra la iglesia, tanto de parte de la religión propiamente, la religión católica, si se quiere, los mismos judíos que perseguían a los herejes. Usted escucha eso, ¿no? La persecución de los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Las iglesias, pues, hermano, las iglesias que rechazaban todas las enseñanzas que se estaban infiltrando dentro del seno de la iglesia, doctrinas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entonces esta gente rechazaba eso y como consecuencia fueron perseguidos, fueron muertos. Se calcula que más de 200 millones de personas murieron, de creyentes murieron en ese tiempo oscuro que empezó justamente el año 314 después de Cristo hasta toda la Edad Media, hermano. De manera que Esmirna significa o representa más bien ese tiempo de persecución, sufrimiento, muerte. Y con esto, hermano, hemos visto también que debíamos ser vencedores, ¿no? Esmirna significa que podemos ser vencedores frente al temor a la muerte, por ejemplo. ¿Qué más? Hemos visto Tiatira, ¿no es cierto? Perdón, Pérgamo. Yo estoy mal ya. Gracias, están atentos algunos, qué bueno. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Matrimonio, ¿no? Es el tiempo, hermano, en que la iglesia se casa, si podemos hablar así, se une con el Estado propiamente. Y desde ahí, hermano, surge una denominación fuerte que a través de la historia ya se ha hecho presente totalmente, la religión católica. Quiero decir algo, en el año 314, con el emperador Constantino, se une la iglesia con el Estado y se funda lo que se conoce hoy en día como la iglesia católica. En ese momento se denominó iglesia universal. Universal significa católico. Entonces, ese matrimonio hizo que muchas personas fueran miembros de la iglesia sin estar ni siquiera arrepentidos, sin conocer la palabra de Dios. Simplemente porque naciste en Perú ya eres cristiano católico, así es, ¿verdad?
Y eso no significa que seas realmente cristiano, no significa que seas realmente un seguidor de Cristo, simplemente tienes una religión impuesta por el Estado. Ahí empezó, en el año 314, con la iglesia de Pérgamo, que representa todo eso. Después viene Tiatira. ¿Y qué significa Tiatira? Tiatira significa sacrificio continuo. Y esto, hermano, representa la iglesia papal propiamente. Hemos explicado esto al detalle, pero les decía, hermanos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo se sacrificó una vez para siempre. Esto debe estar muy claro, hermano. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora mismo? Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y está intercediendo por nosotros. Esa es la labor tremenda que hace el Señor. Entonces, Él está allí. Ya venció a la muerte, ya resucitó. Ya derramó su sangre preciosa para que tus pecados fueran perdonados, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en la misa? Se hace el sacrificio literal del Señor Jesucristo, cada vez. Por eso este nombre interesante de Tiatira significa eso, ¿no? Sacrificio continuo. Y es el tiempo de la iglesia papal donde la iglesia se corrompe propiamente, hermano, en la parte doctrinal, básicamente. Y hemos explicado cuántas enseñanzas se meten a la iglesia por simplemente reunión de los líderes religiosos e imposición de dogmas. Así. Hoy día, hermano, vamos a ver la iglesia de Sardis. Pero desde ya les digo, la iglesia de Sardis, hermano, representa la reforma protestante. El tiempo de la reforma protestante. ¿Cuándo empieza? Ustedes saben, hermano, el año 1517 empieza con Martín Lutero, la reforma protestante. Y esta reforma, hermano, es una ortodoxia muerta porque empezó bien y terminó mal. En el sentido de que, por ejemplo, ¿cuál es la iglesia del Estado? ¿Cuál es la iglesia oficial en Alemania hoy en día? ¿Alguien sabe? Los luteranos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vienen los luteranos? De Martín Lutero. O sea, con el tiempo, todas las reformas que se hicieron iglesias del Estado. Y muchas prácticas que se hacen comúnmente en el mundo y en la religión tradicional, se practican dentro de estas iglesias reformadas, en muchas de ellas. De manera que la reforma no ha sido la cura total al problema que tuvo la iglesia de Tiatira. Sin embargo, hermano, este tiempo de la iglesia de Sardis representa el estado de muchas iglesias en nuestro tiempo actualmente. La palabra Sardis significa remanente, significa la iglesia reformada. Eso significa. Ahora bien, es interesante esto, hermano, pero una pregunta. Los bautistas, nosotros somos bautistas, ¿no es cierto? Usted es bautista porque llegó a esta iglesia y bueno, ya está con nosotros y es bautista, ¿no? No sabe ni por qué es bautista, ¿verdad? No conoce la historia de la iglesia bautista. Sería muy bueno estudiar la historia de la iglesia bautista, hermano. La pregunta es esta. ¿Los bautistas somos protestantes o no? ¿Los bautistas salimos de la reforma de Lutero o no? Ustedes saben que muchas iglesias evangélicas celebran, hermano, justo este mes de octubre, el 31 de octubre, van a celebrar el Día de la Reforma, recordando justo el día en que Martín Lutero clavó su tesis en la iglesia de Winter en Alemania y se rebeló contra la iglesia católica, ¿no es cierto? Y de ahí, de esa rama, hermanos, surgieron muchas iglesias evangélicas. Entonces, las iglesias evangélicas, muchas de ellas celebran, pues, el 31 de octubre, el Día de la Reforma, recordando eso. Ustedes verán que nosotros nunca hemos celebrado eso, ¿o sí? No, ¿verdad? A veces ni lo mencionamos. Porque sencillamente, hermano, la iglesia bautista no es protestante. Nosotros no hemos protestado contra la iglesia católica en ese tiempo particular, porque la reforma es eso, es la protesta
contra la Iglesia Católica de todas las enseñanzas falsas que están practicando y que no están en la palabra de Dios. Martín Lutero estudió la Biblia, se dio cuenta de eso y hizo una lista de cosas que la Iglesia Católica practicaba que no están en la Biblia, y resultó que eran 95 cosas que hacían. Esas 95 tesis, lo llamó él, lo puso en la puerta de la catedral ahí en Alemania, protestante, y empezó la reforma, ¿no es cierto? Pero la Iglesia Bautista, hermano, no surge en ese tiempo. La Iglesia Bautista viene de mucho tiempo atrás, del tiempo de Jesucristo, hermano, y existió a través de la historia con diversos nombres, y esto es bien importante que usted sepa. Existió a través de la historia con diversos nombres, hermano. Casi los primeros siglos, por ejemplo, se les decía los tertulianos. Más adelante, en el siglo III, se les llamó los novacianos. Más adelante, hermano, en el siglo IV, los donatistas. Por el siglo V estaban los paulicianos. ¿Y por qué tenían estos nombres? Porque, hermano, tomaban el nombre de los líderes que los guiaban. Entonces ahí estaba un tal Donato, por ejemplo, ¿no es cierto? De manera que ellos existieron siempre a través de la historia con esos diversos nombres. Para el siglo XII ya estaban los valdenses, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que son una iglesia que está guardando lo que la palabra de Dios enseña? Hermano, por sus prácticas. Desde el inicio estas iglesias simplemente se sujetaron a la palabra de Dios para hacer lo que la palabra de Dios enseña, punto. Uno de los puntos claves, hermano, era que estas iglesias estaban en contra del bautismo infantil. La iglesia tradicional comenzó a bautizar a los bebitos y todos los hermanos ahí se fueron en contra de esta enseñanza. Y entonces pusieron un apodo, les pusieron anabautistas. ¿Qué significa eso? Contra el bautismo. Obviamente, esta gente estaba contra el bautismo infantil. Y con ese apelativo fueron conocidos un buen tiempo. Hasta que posteriormente, hermano, si se quiere, en el siglo XVII, recién se oficializa, podemos hablar así, la denominación propiamente bautista, el nombre bautista. Ana se va, no sé a dónde se ha ido, y se queda bautista, ¿no? Y ese es el apelativo que nos pusieron los mismos que perseguían a las iglesias. Ni siquiera es un nombre que nosotros nos hemos puesto, es un apelativo, es simplemente que nos pusieron bautistas. De tal manera que en el siglo XVII, hermano, surge la denominación bautista propiamente. Desde ahí ya usted va a encontrar todo lo que implica esto de la denominación bautista. Y ahora, hay bautistas de todo tipo, por si acaso. Hay bautistas de todo tipo, hermano. Hay iglesias bautistas que no se ciñen a la palabra de Dios. De manera que ni siquiera el nombre te garantiza que es la iglesia del Señor, ¿ok? ¿Qué nos garantiza que somos una iglesia que podríamos decir pertenecemos al Señor realmente? Hermano, las prácticas que hacemos conforme a la palabra de Dios desde un inicio. Así de sencillo es. Que no cambia a través del tiempo, porque la palabra de Dios, hermano, no cambia. Es la misma. Las ordenanzas que Dios ha dejado a su iglesia es la misma. Desde que inició hasta hoy día, hermano. De tal manera que esa es la línea. Hay un libro bien interesante, que si usted lo puede conseguir sería bueno que lo lea. Se llama El rastro de la sangre, así se llama el libro. Hay libros como estos. Hay otro que es Los bautistas a través de los siglos, por ejemplo, también es otro libro, que sería bueno que usted lo consiga, hermano, lo lea, y va a ver que es muy, muy interesante la historia de la iglesia. ¿Ya? Ahora, en algún momento quizás, hermano, trataremos más a profundidad la historia de la iglesia, ¿no? Que es muy importante. Pero ahora vamos a centrarnos en Sardis, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema hoy día, ¿ya? Solamente era un paréntesis porque estamos hablando de la iglesia reformada, pues, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en la iglesia de Sardis, ¿ok? Si usted nota la carta, hermano, llama la atención que cuando el Señor se dirige a esta iglesia, no hay una sola palabra de elogio. No hay una sola palabra de encomio para esta iglesia. Yo creo que es porque el Señor
conoce la verdad y no se le puede engañar, hermano. Es más destructivo para la iglesia que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar. Y en el fondo, hermano, el cristianismo está realmente de cabeza. Nuestra vida no refleja lo que el Señor nos muestra en su palabra. En otras palabras, hay una tremenda hipocresía. Los profetas del Antiguo Testamento, hermano, hubo un tiempo en que engañaban al pueblo. El pueblo estaba mal, el pueblo estaba practicando idolatría, el pueblo estaba practicando toda la inmoralidad, y los profetas les decían, todo está bien, Dios está contento con lo que ustedes hacen. Les engañaban. E igual sucede, hermano, hoy en día en muchas iglesias, en muchos lugares. Las iglesias están mal, pero hay muchos cantos de sirena que le dicen, no, todo está bien, no hay problema. Hay nuevas revelaciones, Dios ha cambiado de opinión y lo que estás haciendo está bien. Pero en el fondo, hermano, nuestro cristianismo y nuestra vida, y la vida de muchas personas solamente es apariencia externa. Alguien decía, pura pantalla, ¿no? Pura pantalla. Esto es lo que realmente significa esto, hermano. Quiero que lea un versículo en Jeremías capítulo 6, mira lo que dice ahí. Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Mira lo que dice la palabra, hermano. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. O sea, está hablando del pueblo, cómo estaba. Y dice, miren, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Esto es lo que los profetas estaban haciendo en el tiempo del Antiguo Testamento, hermano. Estaban engañando al pueblo, diciéndoles que todo está bien, cuando en el fondo todo estaba mal. Ahora bien, Sardis es una iglesia, hermano, que tenía nombre de que vivía, pero dice en realidad estaba muerto. ¿No es duro esto? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es lo que está diciendo aquí la palabra, hermano. La iglesia de Sardis tenía buena reputación. La iglesia de Sardis, hermano, aparentaba que todo era maravilloso, tenían un servicio excelente. La gente estaba ahí siempre como que tuviera una aureola en la cabeza, parecían santitos todos, pero se olvidaron de algo, hermano, que el Señor no mira la parte externa de las personas. El Señor mira el corazón tuyo y sabe cómo estás delante de Dios realmente. El Señor sabe. A Él no le puedes engañar. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De modo, hermano, que no hay nada que podamos ocultarle al Señor. Estamos desnudos a sus ojos. Dice la Biblia que aún la palabra no está en tu boca y el Señor ya sabe lo que estás pensando. Esa es la omnisciencia del Señor. Y Sardis, hermano, a los ojos de Dios está muerta. Tan duro como eso. ¿Y por qué está esta iglesia muerta? Quizás un poco de historia sobre la ciudad, hermano, nos va a ayudar a comprender la condición de esta iglesia. Sardis, hermano, en un tiempo fue un pueblo muy floreciente. Era la capital del reino de Lidia. Y era una ciudad con un comercio tremendo. Su ubicación era especial. Estaba ubicada en una meseta, más o menos unos 450 metros de altura, o sea, era una escarpada. Y tenía un solo lado
para acceder a la ciudad. Todos los demás lados eran acantilados, entonces eso les daba seguridad a ellos. Alguien decía era una ciudad inexpugnable, porque el camino que conducía a Sardis, hermano, era a través de escarpadas y oculto a los ojos de las personas. Los que conocían podían llegar, los demás se perdían en el camino. De manera que los de Sardis se creían pues muy seguros, ¿no es cierto? A ellos no les afectó la persecución que había, por ejemplo, en Tiatira. No les afectó. En Sardis, hermano, no había persecución para nada, por ejemplo. Ellos estaban felices. Sin embargo, hermano, Sardis tenía un problema. Estaban muy confiados en su ubicación como ciudad. ¿Era un pueblo que tenía dinero? Sí. Tenía un río que se llama Pactolos. Y ahí en ese río, hermano, abundaba oro. Ellos extraían pepitas de oro. Entonces tenían bastante riqueza. Ahí empezó a acuñarse la plata, el oro en ese tiempo. Tuvieron un rey famosísimo, se llamaba Creso. Este rey, hermano, acuñó una frase que más tarde se decía a todos los que tenían cierto dinero, tan rico como Creso, ¿no? Porque a el tipo le sobraba pues todo lo que es la riqueza en sí. Sin embargo, esta ciudad fue conquistada. Y fue conquistada, hermano, porque hubo descuido en ellos. Hubo mucha confianza en ellos mismos, ¿no? Cuando fueron con Alejandro Magno a conquistar esa ciudad, el rey simplemente se metió en su sitio, en su ciudad, y ahí se olvidó, ¿no? Dijo, no, ¿qué van a llegar aquí? Sin embargo, un soldado de Sardis, lo vieron ahí, estaba subiendo y lo siguieron. Y lo conquistaron. Para el tiempo en que se escribió la carta esta a Sardis, ya Sardis era solamente un recuerdo. La gente se había vuelto muy complaciente, inmoral, era una gente ociosa en el fondo, y ese mismo espíritu ahora tenía la iglesia que estaba en Sardis. Como no había persecución, como todo era bonito, Sardis se confabuló con el mundo. Entonces el mundo también se metió a la iglesia de Sardis, con todas sus costumbres, con todas sus idolatrías, se metió dentro de la iglesia de Sardis. Y a pesar de que la iglesia, hermano, procuraba mantenerse firme, sin embargo, a los ojos de Dios, la iglesia estaba muerta, sin vida. ¿Han escuchado hablar de Esopo? ¿Han leído las fábulas de Esopo? Este personaje, Esopo, es natural de Sardis, ¿no? Según la historia. Interesante, ¿no? Y sus fábulas son bonitas, ¿verdad? Ahora bien, si bien es cierto, hermano, que Sardis alcanzó pues su cúspide bajo Creso, también, como dije hace un momento, cayó bajo Creso por ser muy confiados. En el tiempo de Alejandro Magno, Sardis recuperó un poquito, si se quiere, su esplendor, pero otra vez Antíoco Epífanes entró y conquistó Sardis en la misma modalidad, porque ellos eran confiados en su ubicación. Y allí sí ya la ciudad de Sardis quedó totalmente en ruinas, ¿no? Quedaba solamente un recuerdo de lo que era esa ciudad. La gente estaba como abandonada en ese tiempo. Ahora, en la parte religiosa, hermano, Sardis era un pueblo obviamente pagano, como todos los pueblos que había, y tenía muchos ídolos a quienes adoraban. Había un culto a Ceres, así se llama, Ceres. Era una diosa que le decían madre de los dioses. Pero había otra en particular, hermano, se llamaba ella Cibeles, con otro nombre Artemisa, y más adelante otro nombre Diana. Usted ya escuchó de este ídolo, ¿verdad? Se creía que Cibeles podía resucitar a los muertos y entonces la adoraban. Su nombre especial era Madre de los Dioses, la salvadora que escucha las oraciones de los que están accesibles a ellos. O sea, ella era la diosa principal, llamemos así. Lo curioso, hermanos, en la historia,
más tarde en la historia, sobre el templo de Cibeles, sobre este mismo templo en Roma, se construye la Basílica de Santa María Moglie. O sea, se confabula todo el paganismo ahí. Es curioso esto. Y ese templo fue dedicada a la Madre de Dios, entre comillas, porque Dios no tiene madre, hermano, ¿no? Pero así la religión tradicional lo dedicó. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero que entendamos algo, hermano. La iglesia de Sardis aparentemente había tomado pues el espíritu, si se quiere, desganado, pecaminoso de la ciudad. Y a pesar de que ahí tenían cultos y había mucha actividad dentro de la iglesia, que la gente podía decir, oh, mira esa iglesia, qué preciosa. Sin embargo, hermano, el Señor pone su dedo y sabe que esa iglesia está muerta. Yo quiero que veamos algunos versículos aquí. El versículo 1, vamos a centrarnos al pronunciamiento del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sabemos que el gran médico, hermano, el médico de los médicos es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él se presenta a esta iglesia. ¿Cómo se presenta? En primer lugar, proclamando su deidad. Él es Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Y se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus. Es lo que dice el versículo, hermano. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas, dice esto. ¿Y qué implica esto de los 7 espíritus de Dios? Hermano, se refieren al Espíritu Santo en su ministerio completo. Yo quiero que lea Isaías capítulo 11, versículo 2. Y miren aquí el ministerio séptuple del Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 vamos a leer. Mira lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Sabemos que Jesucristo viene de esa línea, ¿no es cierto? Está hablando de Jesucristo entonces, hermano. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De manera que en el Señor Jesucristo, hermano, está la plenitud del Espíritu Santo en todo su esplendor. Y esto, hermano, nos debe hacer pensar, nos debe recordar que como iglesia necesitamos hacer las cosas en el Espíritu Santo. No hacerlas bajo el liderazgo humano, bajo la carne del hombre simplemente. Cuando nosotros trabajamos, hermano, pensando en hacer las cosas a nuestra manera, al estilo del hombre simplemente, hermano, vamos a fracasar finalmente. Porque esto es obra de Dios, hermano, no es una obra humana de por sí. La iglesia es del Señor, ¿cierto? A veces nos equivocamos, ¿no? Pensamos que la iglesia es del pastor, pensamos que la iglesia es de los líderes, de ahí nada más. Hermano, la iglesia es de Cristo fundamentalmente. Y usted es miembro de esa iglesia si tiene a Cristo en su corazón. De manera que lo que encontramos aquí, hermano, es en principio que como iglesia debemos trabajar bajo el poder del Espíritu Santo, sometidos al Señor, totalmente. Sardis había olvidado eso. Sardis hacía las cosas con sus propios planes. Sardis hacía las cosas conforme al liderazgo humano meramente, olvidando totalmente al Señor. Hoy en día, hermano, hay iglesias donde se meten principios meramente humanos para tratar de conducir la iglesia. ¿Ha escuchado lo que es el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades, etc., ¿no? Es un sistema administrativo para evaluar empresas y para que estas empresas funcionen, ¿no es cierto? Muchas iglesias hacen eso en sus iglesias, tratando de sacarlas adelante, hermano. ¿Y eso estará bien?
Pareciera que sí, ¿no? Bueno, total, alguna enseñanza puedes agarrar de allí y aplicarla, pero no es del todo correcto, hermano. La iglesia camina bajo el poder del Espíritu Santo, en primer lugar, y bajo la guía y la luz de la palabra de Dios. Ese es nuestro manual. Otra forma no hay, hermano. El protestantismo, o sea, todo lo que la iglesia representa, la reforma protestante, hermano, simplemente era muerto. ¿Por qué? Porque tenía mucha ceremonia, como ahora mismo lo tiene, ¿verdad? Hay mucha ceremonia, hay música suave, hay todas estas cosas, hermano. Hay atmósfera espiritual, pero no hay vida. En la reforma, hermano, nacieron lo que se llamaban los cantos gregorianos. ¿Has escuchado eso? Y toda una suerte de cosas para que las congregaciones puedan funcionar, pero todo, hermano, al estilo Sardis finalmente, sin vida. ¿Qué son las 7 estrellas? Dice ahí, escribe el ángel, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas, hermano, de acuerdo a Apocalipsis 1:20, simplemente son los mensajeros que llevan al pueblo de Dios la palabra de Dios, los pastores propiamente. A ellos está dirigida la carta. De modo que el Señor Jesucristo, hermano, aparece como aquel que lo tiene todo lo que la iglesia necesita para tener éxito. Como que el Señor dijera, si te sometes a mí, encontrarás en mí todo lo que necesitas para cumplir mi misión en este mundo. Es lo que diría el Señor Jesucristo, hermano. Primer punto, hermano. Este es un mensaje que necesitamos escuchar hoy y que necesitamos, hermano, apropiarnos de ella, porque, hermano, los hombres están probando muchos métodos bajo el sol para llegar a las personas con el evangelio y hacer la obra de la iglesia, cuando lo que necesitamos, hermano, es hacer las cosas bajo el poder de la plenitud del Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Lo que necesitamos no es un método nuevo. Lo que necesitamos, hermano, es un nuevo deseo de buscar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas y hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios fundamentalmente. Esto es vital, hermano. ¿Qué más? En el versículo que hemos leído, hermano, el Señor proclama que Él conoce todo. Dice, yo conozco tus obras, le dice, ¿no es cierto? Yo conozco tus obras. El Señor, hermano, lo sabe todo. No está elogiando sus obras, tampoco está condenando esas obras. Simplemente le dice, yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que tú haces. Y esto es interesante, hermano. Le hemos dicho en algún momento, esa es la omnisciencia del Señor. El Señor sabe lo que hacemos también. Sabe nuestro esfuerzo, sabe nuestra dedicación a las cosas suyas, sabe nuestra dejadez, sabe nuestra indiferencia, sabe nuestra pereza, todo lo sabe, hermano. No le podemos engañar al Señor. Él te ve y ve tu corazón, y Él ve los motivos que te impulsan para hacer algo para el Señor, por ejemplo. ¿Qué cosa te impulsa? Él lo sabe. El Señor conoce, hermano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Quiero que leamos estos versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y mira lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, el Señor te conoce. El Señor me conoce. El Señor conoce todo de cada uno de nosotros. Es más, el Señor sabe cuántos cabellos tienes, ¿no es cierto? Sabemos. Todos tus cabellos, dice, están contados, ¿no? Miren, tal es el extremo del conocimiento del Señor. Al detalle, hermano. El salmista dirá, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. O sea, la sabiduría y el conocimiento del Señor, hermanos, es maravilloso. Él lo sabe todo. Usted tiene que tener muy presente esto siempre, hermano. No es que porque está usted solito por allí ya nadie lo ve, ¿no?
¿Quién lo está viendo? El Señor está allí, hermano. El Señor sabe y conoce. ¿Qué más? Hermano, el Señor proclama aquí su diagnóstico. Es interesante, hermano. El Señor no vio esta iglesia con alguna cosa que lo pueda elogiar, que pueda encomiarla, no. El Señor, hermano, comienza con una patética declaración. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Es decir, hermano, desde el punto de vista espiritual, la iglesia de Sardis estaba muerta a los ojos del Señor. Probablemente, hermano, los hombres veían a esta iglesia y la veían viva y activa y haciendo cosas. Pero, hermano, el gran médico pone su dedo en el pulso de esa iglesia y la declara muerta. Esto es terrible, hermano. De tal manera que las cosas no son como parecen, pues. Y hay que tener cuidado con eso, hermano. Independientemente de lo que los otros pudieran haber pensado de esa iglesia, el Señor, hermano, simplemente sabía la verdad, conocía lo que estaba pasando realmente. ¿Sabe? El hecho de que declare muerta esta iglesia está diciendo, hermano, que esta iglesia simplemente era ineficaz, inoperante totalmente. Estaba como un cadáver. Había actividad, pero no era de naturaleza espiritual, pues. Todo era carnal, simplemente. Eran iglesias que trabajaban, pero no agradaban al Señor para nada, hermano. Predicaban, pero las vidas de las personas no cambiaban para nada. Seguían igualito en sus pecados. Estaban ocupados, sí, pero operaban en el poder de la carne propiamente, en el poder de su naturaleza humana, de liderazgo meramente humano. No estaba el Señor de por medio, hermano. Esto es lo triste, ¿sabe? Nuestro mundo está lleno de apariencias. Por ejemplo, acá adelante tenemos unas flores, ¿verdad? La hermanita Ana trae todos los domingos ahí las flores. Y qué bien, gracias al Señor. Pero usted ve esas flores y parecen vivas, ¿no? Pero están muertas, hermano. Porque las han cortado. No va a pasar muchos días y poco a poco se va a marchitar, se van a caer sus hojas, se va a cambiar de color, simplemente está muerta. Parecen vivas. Acá atrás hay esas plantas, ¿no? Parecen vivas. Están más muertas porque son de plástico, ¿no? Hay frutas que usted ve y parecen reales, pero son frutas de cera. Están muertas. Hermano, hay muchas cosas que pueden engañar a las personas. En verdad, las apariencias engañan. Muchísima gente, hermano, simplemente es pura pantalla nomás. En el fondo hay problemas. Y quiero decirte algo esta mañana. El Señor Jesucristo, hermano, está poniendo su pulso en esta iglesia bautista Gracia y Paz. ¿Cómo lo sentirá, hermano? ¿Muerto? ¿Débil? ¿A punto de morir? ¿Cómo lo sentirá, hermano? Sería muy bueno que cada uno, porque tú eres iglesia, Cuando digo la iglesia me refiero a cada uno de nosotros, hermano, incluido yo también, por supuesto que sí. Sería muy bueno que nos analicemos, hermano, y que veamos hasta qué punto realmente estamos caminando bajo el Espíritu Santo. ¿Qué sabe el Señor de nuestra iglesia, hermano? Lo sabe todo. Conoce tu corazón. Sabe de qué pie cojeas. ¿Qué sabe de ti, hermano? Lo sabe todo. Esta mañana, como dije, el Señor, hermano, está poniendo su mano en el pulso de esta iglesia. Y esperamos, por la misericordia de Dios, que nos mantengamos por lo menos vivos, quizás un poco ahí cayéndonos, pero vivos, ¿verdad? Yo no sé cómo estás delante de Dios, hermano.
En el fondo, estar muerto, ¿sabe lo que significa? Significa, hermano, tener una fe muerta. Una fe muerta. Santiago capítulo 2 lo dice, ¿no? El verso 26, miren. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo aclaro algo, hermano. Las obras de por sí no tienen ningún valor a los ojos de Dios para salvación. O sea, tú no puedes hacer obras buenas, ser caritativo, dar tu plata a la gente pobre, ayudar a uno, a otro. Si no tienes a Cristo, eso no te vale de nada delante de Dios. Dice la Biblia que tus obras son como trapo de inmundicia. Pero cuando ya tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, hermano, es necesario que esa fe se traslade a obras, se manifiesta a través de obras, a través de buenas acciones, a través de hacer bien las cosas, a través de preocuparte por otras personas, a través de ponerte al servicio de los demás, hermano. A no distinguir personas, a todas tratarlas por igual, porque todas son de gran valía delante de Dios, por ejemplo. A no discriminar. Si tú dices que eres cristiano, pero hermano, no tienes obras que reflejan eso, tu fe es muerta. Es lo que dice Santiago, pues. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas indican lo contrario, simplemente. Más claro es, hermano, quizás en el mundo. Usted sale afuera y hace una encuesta a cualquier persona que pase y le dice: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Qué le va a decir? Sí, desde chiquito, ¿no? Desde mis padres, dicen otros. Sí, pues, pero son cristianos nominales nomás, puro nombre. Y muchos creyentes que vienen a la iglesia, que se congregan, que cantan bonito, que hacen cosas, hermano, también son cristianos nominales, porque, hermano, nunca han conocido realmente al Señor como su Salvador personal. Porque cuando Dios toca el corazón de una persona, hermano, lo transforma, lo cambia. Dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. El que está en Cristo, hermano, todas las cosas son hechas nuevas. Antes eras un idólatra, ahora ya no lo eres. Antes eras un fornicario, ahora ya no lo eres. Antes eras un ladrón, ahora ya no lo eres. Antes eras un ocioso, ahora ya no lo eres. ¿Por qué? ¿Por tu esfuerzo? No, es por la misericordia del Señor, el Espíritu Santo que está en ti para mantenerte en una línea que Dios quiere que camines. Pero tiene que haber cambio. Tiene que notarse ese cambio. Si no es pura palabrería. Hay muchos que luchan con su carácter, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Pastor, yo nací así, así soy y así me moriré. Sí, pues, y muriéndote así, te vas a ir al infierno. Porque Dios cambia incluso el carácter, hermano. Es más, es lo primero que debe cambiar. Por la gracia del Señor, hermano. Y es así. Si tú estás en Cristo, dice que debe ser nueva criatura. Tan simple como eso. Nuevos valores, nuevos principios. Una persona honesta delante del Señor, que quiere agradar a Dios en todo, ni siquiera a las personas. Todo lo que haces debe ser para la gloria de Dios, dice la Biblia, hermano. Todo lo que haces para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Yo no sé cómo está tu corazón, hermano. Pero ¿sabe? La iglesia protestante, la iglesia reformada, falló precisamente, hermano, porque nunca pudo restaurar el espíritu de la iglesia apostólica. No se trata de ser reformistas, no se trata de ser protestantes, no se trata de pertenecer a una iglesia o a otra iglesia. Hermano, se trata de tener a Cristo como tu Señor, como tu Salvador y seguirlo a Él bajo la palabra de Dios. No hay otra cosa. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo estás yendo a rezar a la Virgencita de tal, al Señor de Moruay, a tal cosa, a cual cosa? ¿Cómo? Hay un solo mediador, Jesucristo. No hay otra cosa.
Enseñanzas como esta, hermano, la palabra de Dios lo muestra claramente. Esta mañana quiero dar algunos signos de que una iglesia se está muriendo, ¿ok? Y debemos tomarnos el pulso, hermano, para saber cómo estamos, en verdad. Una iglesia moribunda, hermano, se basa en sus logros pasados y está satisfecha con su estado actual, no importa cómo esté. Hay conformismo ya. Ya no están pensando en seguir avanzando en lo que tienen que hacer. Una iglesia moribunda, hermano, está más preocupada por sus rituales exteriores, sus formalidades, que por la parte espiritual, la espiritualidad. Hay muchas iglesias, hermano, que han dejado de lado la predicación de la palabra, por ejemplo. Simplemente no hay. Se contenta con las alabanzas y ahí quedó todo. Los testimonios y ahí quedó todo, hermano. La predicación de la palabra es vital en la adoración al Señor. Porque por la locura de la predicación, la gente llega a los pies de Cristo, hermano. ¿Sabe? Una iglesia moribunda, hermano, cuando está más preocupada por el aspecto social, por el cambio social, y entonces está metido en política, por ejemplo, ¿no? Quiere que se cambie aquí, quiere que se cambie allá. Hermano, está más preocupada por esas cosas que por su crecimiento espiritual. Tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, conoce unas cuantas cosas de la palabra de Dios. Eso significa que tiene que conocer más, tiene que crecer espiritualmente. Hay creyentes que tienen 20, 30 años de creyentes y están enanos espiritualmente, hermano. Todo el tiempo están resentidos, todo el tiempo están renegando, todo el tiempo están con uno, con otra cosa. En verdad, no hay crecimiento espiritual. Necesitamos, hermano, entender que el crecimiento espiritual es vital para que las iglesias puedan mantenerse firmes. Una iglesia está moribunda, hermano, cuando más se aferra a sus estatutos internos antes que a la palabra de Dios. Ojo con esto. Si bien es cierto que la iglesia puede tener su personalidad jurídica, puede estar inscrita ahí porque tiene ahí sus estatutos, lo que sea, hermano, pero la palabra de Dios es lo que nos rige antes que cualquier estatuto de por allí. Debemos entender esto, hermano. Y la iglesia es moribunda, hermano, cuando pierde sus convicciones frente a la Biblia. La Biblia, hermano, es inerrante, no tiene errores. Ojo. Si usted comienza a dudar, ¿no? Y dice, uy, ¿será verdad eso de Jonás y la ballena? ¿Será verdad eso? ¿Será verdad eso de que Adán y Eva? ¿Será verdad que Josué detuvo el sol un día? Y comienza a dudar y comienza a hacer sus propios análisis y ya está en otra iglesia, ¿no? Donde enseñan que esas cosas no son así. Tenga cuidado, hermano. El Señor no cambia. Estos son signos de una iglesia moribunda, hermano. ¿Cómo estamos nosotros, ¿Y cuáles son los signos de una iglesia viva? ¿Cuáles son los signos? En primer lugar, hermano, crecimiento, es lo que hemos mencionado hace un momento. Todos los seres vivos se caracterizan por el crecimiento. Constantemente están en cambio. Mientras tú y yo estamos viviendo en nuestros cuerpos se están transformando, están cambiando. Nuestras células están muriendo, están apareciendo otras, están creciendo. Hay un movimiento completo, hermano. Cuando el crecimiento se detiene, significa que estamos muertos, simplemente. ¿No es cierto? La iglesia no es la excepción, hermano. La iglesia también tiene que seguir creciendo. Y cuando hablo de crecer, no solamente hablo de números, de hermanos, de más personas. No, hermano. Lo fundamental es lo que dije hace un momento, el crecimiento espiritual. La iglesia tiene que estar en constante crecimiento espiritual, hermano. Si no, simplemente la iglesia está degenerando y está muriendo. ¿Qué más? Una iglesia viva, hermano, es cuando tiene armonía dentro de la iglesia. Cuando un cuerpo físico, hermano, no tiene armonía, hay problemas en su cuerpo. El cáncer es un ejemplo de esto muy claro. Células dañinas que están matando a otras. No hay armonía, pues. Una iglesia, hermano, que se fractura, que se divide, que tiene problemas internos, no hay armonía, se está muriendo simplemente. Pero cuando hay armonía, la iglesia, hermano, está creciendo. ¿Qué más?
Una iglesia está viva cuando hay emoción dentro de ella. Un cuerpo físico es así, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que estamos vivos simplemente porque podemos sentir, ¿no es cierto? Podemos llorar, podemos reír, podemos hacer tantas cosas, hermano. Son indicios claros de que el cuerpo está vivo. Pero cuando una persona muere, ya no tiene nada de emociones. Igualito sucede con la iglesia. Una iglesia viva, hermano, es una iglesia emocional. Juntos podemos reír, juntos podemos cantar, juntos podemos gritar, juntos podemos alabar, orar. Es una iglesia viva, hermano. ¿Sabe? Y lo último que quiero mencionar es que una iglesia viva tiene movimiento, siempre está activo. Un cuerpo vivo, hermano, está en actividad constante, está en movimiento. Y la iglesia es lo mismo. Tiene que estar en movimiento, tiene que estar haciendo la obra del Señor constantemente, hermano. Hasta aquí, ¿cómo estamos, mi hermano? El Señor pone su dedo en el pulso de esta iglesia y quiere saber cómo estamos, ¿verdad? Espero que no estemos muertos, hermano. No creo que estemos muertos, pero sí creo que podríamos mostrar más signos de estar vivos, ¿verdad? Creo que es eso, hermano. Pero cada uno tenemos que analizarnos para el Señor. Vamos a continuar, próximo amigo. Nosotros vamos a orar, por favor. Padre, muchas gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Amado Dios, tú conoces esta iglesia en particular. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces lo que hay, Padre. Y tú tomas el pulso y tú diagnosticas conforme a tu señorío, a tu voluntad, a tu misericordia. Suplicamos, Señor, que no seamos una iglesia muerta, pero que podamos practicar más las cosas que nos muestran que estamos vivos, Señor. Que desechemos cosas que quizás te ofenden, amado Dios. Que nuestras vidas puedan reflejar que realmente somos tus hijos. Gracias por este tiempo, Padre. Todos están orando, hermano. ¿Cómo estás tú delante del Señor? El Señor conoce tu vida, conoce tu corazón, sabe de qué pie cojeas, hermano. El Señor lo sabe todo. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Hay vitalidad en tu vida espiritual, hermano? ¿O estás moribundo ya? Esta mañana, hermano, quisiéramos decirle al Señor: Señor, yo quiero estar vivo delante de ti. Quiero mostrar signos de vida delante de ti, Señor. Quiero hacer las cosas para ti, Padre. Perdóname, Señor, si hasta ahora estoy haciendo cosas que te ofenden. Estoy mostrando apariencia solamente, pero quiero ser íntegro delante de ti. Algunos quieren orar así. Levanta tu mano, hermano. Queremos orar. Gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga y también. Que Dios les bendiga. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra. Apelamos a tu inmensa misericordia, Señor, para clamar tu perdón, tu gracia en nuestras vidas. Te alabamos este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos el día de hoy. Si este mensaje edificó tu vida, no dejes de visitarnos en nuestro local y en las redes sociales.